Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Y hoy vamos a escuchar y a ver la segunda parte de la entrevista al cirujano plástico colombiano Juan Fernando Saldarriaga. Pudieron ver ese testimonio tan impresionante y cómo Dios fue puliendo cada parte de su ser, cómo él fue renunciando a aquellas cosas que sabía no eran del agrado de Dios. Y el Señor le iba mostrando el camino, porque cuando muchas veces le decimos sí al Señor, quedamos un poco confundidos. ¿Pero qué hago? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo dejo de hacer lo que normalmente hacía y emprendo un nuevo camino y dejo muchas certezas como la económica a un lado? A eso se debió enfrentar el doctor Juan Fernando Saldarriaga, porque como lo decía en la entrevista, lo único que sabía hacer era cirugías plásticas, pero Dios fue moldeando el corazón, transformando todo su ser en la medida en que él renunciaba a su voluntad, y le fue mostrando el camino. Hoy en día se dedica única y exclusivamente a explantar prótesis, a sacar esas prótesis para que las mujeres puedan vivir como Dios las creó. Nos cuenta precisamente cómo fue ese proceso, lo importante que es para la mujer sacarse las prótesis mamarias, vivir lo más natural posible como Dios la creó, respetando ese diseño de nuestro creador. ¿Y qué sucede tanto psicológicamente como moralmente, espiritualmente en las mujeres que acuden a las cirugías plásticas? Les dejo esta segunda parte del testimonio donde él también comparte sus datos para aquellas mujeres que están buscando un médico, un cirujano que las ayude en este proceso, que las guíe. Les comparto que a mí me pasó exactamente eso. Yo tenía prótesis, decidí quitármelas porque también en este camino sentía que era algo que no iba de acuerdo a mi fe, a mi realidad y mi relación con Dios. Y cuando las quité, cuando decidí explantarme, la verdad fue volver a quien era yo, a mi esencia. Vean la segunda parte. ¿Qué sucede en la mujer con los implantes mamarios? Eso ¿Hay le daño quería preguntar estructural? exactamente qué pasa con nosotras. Y antes de que usted entre en esa materia, es que usted narraba la historia de su esposa y yo también me sentí identificada porque yo tuve ese testimonio. Yo a los 21 años sin necesidad, doctora alguna, pero por eso empiezas a ver mujeres a tu alrededor, cada una con prótesis, con prótesis. Yo salgo de mi casa en Barranquilla, me voy a estudiar a Bogotá y empiezo a ver eso y yo siempre fui muy delgadita, siempre he sido súper menudita. Entonces decía, bueno, pero yo de pronto necesito como rellenarme un poquito, ¿qué tal si me hago una cirugía? En mi vida había pasado por mi cabeza hacer una cirugía y mi mamá me rogaba, no, Nati, no te pongas nada, Dios te hizo perfecta, deja que tengas tus hijos. Y yo insistía, insistía. Y mi papá, yo siempre fui buena estudiante, aplicada, muy juiciosa, entonces mi papá no sabía decirme no. O sea, mi papá me decía, lo que tú me pides, yo te lo doy. Entonces me dijo, tú quieres hacerte eso, mira que tu mamá te está diciendo que no. Pero si tú te lo quieres hacer, yo confío en esa decisión que tienes. Me hizo un cheque, me regaló un cheque, chuchu, y yo fui en Bogotá, me operé. Doctor, y después de que tuve mi segunda hija, yo empecé a sentir un dolor en mi corazón. Yo decía, ¿yo por qué hice esto? O sea, ahora yo con dos hijas tener que ir a una sala de cirugía sin necesidad. ¿Por qué? ¿Para qué? Yo tengo una imagen de la Santísima Virgen María de Medjugorje, la Reina de la Paz, y recuerdo que un día perfectamente me puse enfrente de su mirada y le pedí perdón con un dolor. Yo sentía un dolor profundo en mi corazón y ese día desahogué ese dolor y le dije, ¿sabes qué? Yo me equivoqué, alteré el cuerpo que Dios me dio, yo quiero quitarme esto, me da pavor porque tengo dos niñas, porque estábamos en plena pandemia, doctor, y yo sé que las cirugías eran complicadas, viajar con las niñas a Colombia, yo vivo en Estados Unidos, era muy difícil, pero yo sabía que tenía que quitármelos y quitármelos para siempre. Y le dije, tú sabes la angustia que tengo en mi corazón, pongo todo en tus manos, mamita María, yo necesito sacarme estas prótesis. Y de repente se desarrolló enfrente de mí una historia que yo me tenía que pellizcar, o sea, yo no tuve que mover un dedo y mi cirugía plástica me la regalaron, así se la pongo, me regalaron, apareció un cirujano que me quitó las prótesis y yo me sentí tan liberada, o sea, yo sentí una liberación de mi cuerpo. Yo le decía a mi esposo, yo era inconsciente que yo sentía un peso hasta que me las quité y me sentía plena, me sentía feliz, me miraba, a pesar de que yo no me las reconstruí, me hicieron, yo creo que lo que usted mencionaba, yo me volví a sentir yo, o sea, me volví a sentir plena como mujer. Así es, así es. Vamos a hablar de eso. Ahora que mencionaste a tu papá, se me olvidó decir ahorita, y hago un paréntesis, cuando yo salí de ese retiro espiritual hace 17 años,
que fue mi esposa, luego fui yo, que lo primero que hice fue salir y de rodillas pedirle perdón a mi esposa, y ella me perdonó, obviamente, como le dije, pero también fui y me puse de rodillas ante mi papá y le pedí perdón, porque yo lo había juzgado y yo había cometido exactamente el mismo error, el mismo pecado, ¿sí? Y hoy, gracias a Dios, soy muy buen amigo de mi papá, por gloria a Dios. Entonces, volvemos. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de tener implantes mamarios? Y lo diría yo de cualquier cirugía plástica estética. Pues la primera es espiritual, ¿sí? Entonces, entrando en este tema, ¿por qué puedo hablarles yo de esto? Porque yo tengo la experiencia y los testimonios. De hecho, el Señor me puso a hacer un libro sobre esto, que va en camino, entonces yo tengo recogido más de, creo que 100 testimonios de pacientes. Basado en esos testimonios puedo decir todo lo que les voy a decir. Esto no es invento mío, lo baso en los testimonios de los pacientes que es plantado. Porque como les digo, hoy en día es la única cirugía que hago. Entonces, ¿qué es lo primero? El daño espiritual. ¿Por qué? Cuando los implantes entraron al cuerpo, entró el pecado de la vanidad. Primo hermano de la soberbia, primo hermano del egoísmo, ¿sí? Pecados capitales. ¿Ok? Obviamente una mujer cuando se puso sus implantes, lo primero que hizo fue, ¿cómo los voy a lucir? El escote o la blusa pegadita, ¿sí? Entonces, cuando entraron los implantes, ¿qué pasó? Se le abrió una puerta al demonio, o sea, se le abrió la puerta al pecado. O sea, ahí salimos de la gracia de Dios. Entonces operar no es pecado. Sí, somos templos del Espíritu Santo. Cuando haces una cirugía plástica estética, profanas ese templo del Espíritu Santo. Entra el pecado de la vanidad, le abres una puerta al demonio y el demonio empieza a contaminar en ti y a robarte la gracia de Dios. ¿Cómo contamina el demonio? Por ejemplo, en el matrimonio. La mujer que se puso los implantes para agradar a su esposo, porque tuvo el hijo, entonces me la puse. ¿Qué pasa cuando entran esos implantes al cuerpo de la mujer? En la vida sexual de la pareja, eso se vuelve un juguete del sex shop. ¿Por qué? Porque entonces la sexualidad que antes ocurría en esa pareja, que era con una caricia suave, íntima, que Dios creó, que Dios regaló, ya se vuelve para el hombre agarrarse de ahí con sus manos, para coger a la mujer por detrás y agarrarla de ahí, para masturbarse allí, porque todas esas cosas les va dando placer. Entonces esa sexualidad que está viviendo ese matrimonio, aún católico, es una sexualidad que está agradando a quién, a Dios o al demonio. Al demonio. No es la sexualidad que Dios te regaló, no es la sexualidad unitiva y procreativa que la Santa Iglesia y el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseñan. Esta es una sexualidad de placer, de egoísmo, de sentir o de simplemente satisfacción, no más, banal. Y entonces, ¿qué pasa en ese hombre que empieza a experimentar cosas diferentes en esa sexualidad? Y me pasó a mí cuando era novio, que yo operaba a mis novias, les dejaba unos senos como yo creía que eran perfectos, pero después operaba a otra mujer y veían que esos senos eran más perfectos que ese, y como yo en mi novia hacía masturbación y todo eso aquí, iba y lo hacía en esos otros, porque creía que iba a tener más placer en ese otro que era más bonito. Eso pasa en tu esposo, que le despierta la lujuria sin darte cuenta. Ese hombre ya ve un escote más bonito en la calle y ya peca, o de pensamiento o de acto, y allá termina hacer lo que hizo con la esposa. En el compañero del trabajo exactamente lo mismo. Llegabas al trabajo antes de los implantes y te miraba como una amiga más. Cuando llegaste con el escote más bonita, más moldeadita, tal vez se interesó ese compañero de trabajo en ti, tal vez ese compañero de trabajo es casado y ya te empieza a tirar los perros y termina hasta dañando tu matrimonio y el de él. Contaminación que crea el enemigo. Como todo eso es espiritual, obviamente no lo vemos, pero como les digo, es el recaudo de testimonios de las pacientes que es plantado. Contaminación en tu grupo social, lo mismo. ¿Cómo termina el esposo de la amiga tuya tirándote los perros a ti? Porque tal vez te vio un escote más bonito que el de su esposa y quiere ya irte a dañar hasta los matrimonios de los propios amigos de reuniones sociales. Toda esa es la contaminación que el demonio quiere. La impureza por todas partes. Cuando se saca, entonces en esta cirugía pasan 4 cosas muy hermosas. Y me voy a saltar, recuerden que lo segundo es lo físico, lo primero es lo espiritual, pero entonces sigo hablando de lo espiritual y pasan 4 cosas muy hermosas. La primera, hay una liberación, como tú lo decías, y eso es totalmente real y lo tengo ya constatado. ¿Por qué?
Cuando le abrimos esa puerta al demonio, él la contaminaba desde el día 1 hasta hoy que tiene los implantes. Cuando sacamos los implantes, todas las pacientes al segundo día que vienen a revisión, todas sin excepción me dicen de alguna forma, estoy libre. Me siento libre, me siento yo otra vez, me siento como Dios me hizo, me siento como si hubiera salido una mujer dentro de mí que no era yo, me siento como si hubieran quitado un velo oscuro de mi cara, me siento como si me hubieran quitado un peso enorme de encima, me siento en paz, me siento tranquila, me siento sin la carga que llevaba dentro de mí. He tenido pacientes, ¿cuál es la confirmación? He tenido pacientes que han pasado por procesos de liberación con un exorcista y me dicen, doctor, ahora que me retiré los implantes, tengo la misma sensación en mi alma y en mi corazón, de paz, de tranquilidad, de alegría que cuando me hicieron el exorcismo. O sea que con eso puedo decir, compruebo que sí hubo una liberación. ¿Sí? Segunda cosa que pasa, como les decía ahora, es purificación del templo del Espíritu Santo. Por gracia de Dios, es el Señor el que toma mis manos en cirugía, porque yo todo mi trabajo hoy en día lo entrego es para reparar al Señor por tantas cirugías estéticas que yo hice durante casi 18 años. Así como le ofrecí mi castidad algún día para repararlo por mi pecado de la carne, hoy en día mi trabajo es totalmente dedicado a reparar al Señor por todas esas cirugías que yo hice antes, a purificar esos templos del Espíritu Santo. Entonces sé que son las manos de Dios, la gracia de Dios la que pasa purificando esos templos. Y de hecho, ya no vas a tener nada dentro de ti que Dios no haya creado en ti, porque se sacan esos plásticos que están dentro de ti, que Dios no los creó allí. Incluso los mirenas también están produciendo lo mismo. Y además es enfermedad y espiritualmente es lo mismo, es una puerta abierta para el demonio, además de que toda la anticoncepción lo es, ¿cierto? Entonces, es purificar ese templo del Espíritu Santo que había sido profanado por el pecado de la vanidad. Y muchas veces también por testimonio de las pacientes y personitas en la oración lo he escuchado, es que Dios no puede derramar toda su gracia y todo su Santo Espíritu en un vaso que está ocupado por el pecado. Miren qué tan tenaz eso. Y creemos que somos muy buenos porque no robamos y no matamos. Y de hecho he tenido la misma, la prueba de eso, o la comprobación de eso. He tenido pacientes, de hecho una paciente de Estados Unidos, 20 años en la fe, tiene un canal apostólico, 20 años trabajándole al Señor, entregada 100% al Señor. Llega y se me sienta en el consultorio con su esposo y me dice, doctor, yo le trabajo al Señor todos los días, hago apostolado todos los días, voy a Eucaristía todos los días, Santo Rosario todos los días, pero hace tiempo me siento en un desierto, como que no avanzo en la fe, como lo que no paso más de ahí, como que me estanqué y no puedo y no sé qué es. Y me hace esta pregunta como capciosa y me dice, para mí lo veo hoy así, ¿qué beneficio tiene esta cirugía? Eso fue muy al principio que yo estaba empezando, hace 1 año y medio, o sea, era por ahí la 10ª, 15ª paciente que yo operaba más o menos. Y el Señor respondió por mí, esto es un freno para la vida espiritual. Yo le respondí así, no sé de dónde salió eso, pero le dije, esto es un freno para la vida espiritual. Hoy lo entiendo totalmente con las palabras que les acabo de decir. ¿Cómo puede el Señor derramar su Santo Espíritu donde está el vestido sucio? ¿Sí? Entonces, opero a esta paciente y a la semana estaba por todas partes dando testimonio y me dice, doctor, hago un rosario y lo siento con todo mi corazón, voy a la Eucaristía y lo siento con todo mi corazón. Es impresionante, o sea, es abrir, es quitar, porque salen los implantes y le cerramos esa puerta al enemigo. Inmediatamente le cerramos esa puerta al enemigo. Que entra la gracia de Dios a habitar en ti, que la estás buscando, entra la gracia de Dios a habitar en ti. Es el común denominador de todas las pacientes que explantan. Tercera cosa que pasa, esto ya es un poquito físico, pero también hay espiritual, es sanación. Las mujeres están enfermando realmente de algo que se llama el síndrome de Asia. Eso es lo que me hablaba Rosa Pérez. ¿Por qué los estudios todos dicen que no son estadísticamente conclusivos? Porque este es un negocio multimillonario. O sea, poner implantes mamarios es un negocio multimillonario que a nadie le interesa que se acabe, empezando por los propios cirujanos. A nadie le interesa que se acabe porque le tocan el bolsillo. De hecho, las casas
más grandes de implantes mamarios son de multimillonarios, que esos mismos multimillonarios patrocinan la FDA en Estados Unidos, que regula qué dispositivos médicos o qué medicamentos se reparten en el mundo o no. Entonces, de hecho, hace por ahí 10 años, creo que en el 2009, los implantes fueron suspendidos en el mundo por una semana o 15 días, algo así, porque los estaban estudiando. Y eso se cerró y siguieron funcionando como un único bien. Entonces, es una realidad que sí se están enfermando del síndrome de Asia. De hecho, la misma sociedad de reumatólogos y de médicos en el mundo dicen que esto no es verdad. Yo médicamente ya lo he comprobado con más de 400 pacientes. ¿Por qué? Porque todos estos síntomas que traen, que pueden ser unos 120, que simplemente se traducen en esto. Cuando los implantes entran al cuerpo, entra un cuerpo extraño. El organismo es demasiado inteligente y reconoce que es un cuerpo extraño. Es tan inteligente que le forma una envoltura que se llama la cápsula. O sea, la tiene aisladita así como quien dice, yo la vigilo todo el tiempo. O sea, el organismo se empieza a defender de ese cuerpo extraño desde el día 1 hasta hoy que los tienes. Pero llega un día en donde el organismo se cansa de pelear, tira la toalla como decimos, no puedo pelear más. ¿Y qué pasa? Tu organismo se empieza a inflamar. Se empieza a inflamar de la punta del dedo de los pies hasta la cabeza. Entonces, por eso es que dicen que produce ciento y cuantos síntomas. Claro, cualquier cosa que se inflame puede producir un síntoma. He descubierto en análisis de esas 400 pacientes que hay unos 8 o 10 síntomas que son muy característicos cuando ya la enfermedad está instaurada. De hecho, les hacen exámenes de todo y están bien, no les encuentran nada. Van a los reumatólogos y les dicen, usted no tiene nada, pero las catalogan como lupus o como fibromialgia o como enfermedad crítica, X, Sjögren, un montón de síndromes. Las ponen a tomar droga y las pacientes en realidad lo único que tienen es inflamación por sus implantes. ¿Y cuáles son esos síntomas que usted ha descubierto, doctor? Entonces esos 10 síntomas muy característicos son: uno, una fatiga crónica, o sea, cansada todo el tiempo, que no me quiero parar de la cama, que a las 7 de la noche se acaba la batería, no puedo más. Dolores de cabeza muy frecuentes, dolores musculares, dolores articulares, insomnio o dificultad para conciliar el sueño, pérdida de la memoria en cosas simples o dificultad para concentrarse, ojos secos y boca seca, ansiedad y depresión. Esto es totalmente espiritual. Lo mismo que pasa en las mujeres que hacen la ligadura de trompas, porque se abre la cultura de la muerte, ansiedad y depresión, y alergias en la piel recurrentes, infecciones urinarias a repetición, y siguen un montón de síntomas. Básicamente esos son los que más encuentra uno, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando sacamos los implantes? Lo he constatado en 400 pacientes. Y es lo sencillo. 90% de todos esos síntomas empiezan a desaparecer. Por ejemplo, la fatiga. A la semana las pacientes me dicen, es que yo vivía media máquina, es que yo estaba muerto en vida, o que empiezan a tener energía. Claro, muy sencillo. El organismo es tan inteligente que sabe que ya le quitaron ese cuerpo extraño. Entonces ya dice, no inflamo más. Y lo que está inflamado, ya empiezo a dejar que se desinflame solito. Entonces, claro, la energía que el organismo gastaba todo el tiempo en inflamar, en pelear, era la energía que tú necesitabas para tus actividades diarias. Entonces, claro, como eso se quita inmediatamente y empieza a trabajar inmediatamente, muy rápidamente la fatiga se les va. Los dolores articulares empiezan a ceder. Yo he tenido pacientes unas cosas impresionantes. Una anestesióloga, que es una paciente que uno dice es un criterio pues evaluable, una anestesióloga, 45 años, ya la iban a jubilar porque ya no se podía parar de la cama de los dolores, del dolor de cabeza, no se podía mover la cabeza, levantarse, la iban a jubilar por la seguridad social, le estaban haciendo ya pruebas y por algo se le iluminó la cabeza, fue donde mí, la explanté, ya estaba tomando medicamentos como el metrotexate y la hidrocloroquina, que son los medicamentos más fuertes que usan los reumatólogos. Nada de eso le servía. La explanté y le dije, para con todos sus medicamentos. A la semana esta paciente estaba trabajando normalmente. Me dice hoy en día, en un año, he tenido por ahí 2 dolores de cabeza y algún día un que otro dolor muscular y ya estoy perfecta. Miren esto, es simplemente desinflamar el cuerpo. Tuve una golfista profesional que me llega un día con un dedo, todos los días le amanecía engatillado, ya no podía jugar, le iban a operar la semana siguiente. Llegó a la consulta y yo le dije, no te operes, espérate primero que te quiten los implantes. Preciso, le quitamos los implantes. Al otro día esta mujer me dice, doctor, esto es impresionante, yo no puedo creer, yo llevaba más de un X tiempo con el dedo así y ya no, y al día de hoy no le ha vuelto, o sea, ya se sanó de eso.
Simplemente es quitar lo que inflama el cuerpo, ¿sí? Entonces, todo esto, bueno, y una cuarta cosa, hay reparación, palabrita que se nos ha olvidado a todos, aún católicos, y que Dios nos pide en estos tiempos, porque eso es purificación de las almas. ¿Cómo que reparación? Sí, cuando cometemos algún pecado funciona como el niño que con el balón quiebra el vidrio de la vecina y pide perdón y lo perdonan. Siempre pongo este ejemplo porque me parece más sabio, pero tiene que pagar el vidriecito. Lo mismo pasa con nosotros, con de aquí para el cielo, con el Señor. Señor, tenemos que pagar las consecuencias de lo que hacemos, o aquí o en el purgatorio. Mejor pagar aquí lo que se pueda que tener que calentarnos tanto allá, ¿cierto? En el horno. Total. ¿Cómo podemos reparar aquí? Perdóneme que yo hablo así coloquial, pero me parece que es la forma, o sea, yo no soy de maquillajes. ¿Cómo reparar aquí? Uno, con esa decisión, esa iluminación de conciencia, decir, Señor, en realidad yo te ofendí, yo profané este templo del Espíritu Santo, porque es que tú me hiciste perfecta como me hiciste tan perfecta que entre 8.000 millones de personas que somos en la tierra no hay nadie igual a ti ni igual a mí, ni a ninguno de ustedes que está escuchando. No hay nadie igual a nosotros, ni en físico ni en ADN. Fuimos hechos perfectos tal cual como el Señor nos planeó. Al cieguito lo hizo perfecto para hacer la salvación de su familia o la luz de su familia. Al cojito lo hizo perfecto para llevar a caminar a esa familia. Al síndrome de Down lo hizo para sacar a esa familia en el amor. O sea, con todos tiene un plan de vida. A ti te hizo perfecta como te hizo. Y tú cuando te pusiste los implantes fue como decirle, viejito, te equivocaste, así no era. Era como yo digo, era como el mundo me dice, como mis amigas me dicen, como mi esposo me dice, estás equivocado. El Señor no se equivoca. El Señor no comete errores. Nosotros somos los de los errores. Entonces, cuando tú le das ese sí al Señor y le dices, Señor, me arrepiento con todo mi corazón, porque profané, porque me hiciste perfecta, te entrego esta renuncia a quitarme esto. Hoy hago una invitación muy grande, especialmente a muchas mujeres que aún en la fe no son capaces de hacer esta renuncia. Porque la vanidad es un pecado que esclaviza como el mío de la lujuria. No se diferencia en nada. Puede que sea más atroz el mío, sí, pero el tuyo de la vanidad ante los ojos de Dios igual es pecado. Gracias por ser parte de esta comunidad, de este canal. Es muy importante para mí contar con sus comentarios, así que debajo de cada video comenten sus opiniones, sus reflexiones, hagan sus preguntas. Es muy importante para mí leerlos y además que se suscriban al canal, hagan clic en la campanita y compartan el contenido con otras personas, sus familiares, sus seres queridos, sus amistades. Es muy importante compartir aquellas cosas que les llegan al corazón y que podamos todos crecer juntos como esa familia muy amada de Dios. Gracias. Y es más peligroso, Doc, y es más peligroso porque es más silencioso, o sea, es muy difícil que uno como mujer se dé cuenta porque, como mencionaba usted, uno termina justificando todo. Y ahí es donde viene lo que tú hablabas ahora, la coherencia de vida. Eso es lo que nos hace verdaderos católicos, la coherencia de vida. Porque yo puedo hablar mucho de Dios, yo puedo ayudarle al sacerdote, yo puedo ayudarle al exorcista, yo puedo hacer grupos de oración, yo puedo hacer evangelización en las redes, yo puedo hacer lo que sea por el Señor. Pero si yo mismo no soy coherente en mi fe, si yo mismo no soy capaz de renunciar al Señor por amor, si yo mismo no soy capaz de decirle me equivoqué, Señor, y hago por reparar, entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces esa es la invitación. Porque me pasa aquí, muchas mujeres, sobre todo esta es una ciudad donde la vanidad es una cosa impresionante, donde casi todas las mujeres quieren lucir sus implantes, su escote, aún estando en el camino de Dios. Ese es el llamado, mujer, date cuenta que eres templo del Espíritu Santo, de que si le abriste una puerta al demonio no puede habitar el Espíritu de Dios en ti, como Él quiere hacerlo. No quiero decir ni que te estoy condenando, ni que... No. El Espíritu de Dios quisiera entrar 100% en ti y habitarte, pero si tú tienes por allá algo guardado que le pertenece al enemigo, el Señor te deja a ti a que tú primero resuelvas ese asunto. Es la invitación a hacer esa renuncia desde el corazón. Hago esta renuncia aunque me duela, aunque no sea, aunque la ropa la tenga que cambiar, lo que sea, pero hacer esa renuncia. Eso lo ofreces en reparación. Estamos hablando de la reparación. ¿Qué más ofreces en reparación? El entrar a una sala de cirugía. Tú lo decías, ya tengo 2 niñas, me da miedo, me da susto. De todos modos, piénsalo.
No hay implantes que sean de por vida. ¿Por qué? Se los digo por mi experiencia en los quirófanos, porque las casas comerciales nos venden eso, no, eso ya es de por vida, eso tiene garantía de por vida. Ajá. Dos cosas diferentes. Garantía de por vida es que si se te rompe te damos otro, pero no es que eso sea de por vida. ¿Por qué lo he experimentado yo? Porque he explantado pacientes de implantes de 1 año, de 25 años, de 18 años, de 15, de 10. La mayoría de implantes, es verdad, los saca uno íntegros. Los aprieto, los muevo por todas partes y no tienen fisura, no están rotos. Pero he aquí, los guantes quedan llenos de silicona. O sea, esa envoltura se vuelve porosa. El esfuerzo por las casas comerciales de hacer los implantes cada vez mejores han llevado que incluso me pasaba un estudio por ahí que me dice que hay implantes que tienen los 100 elementos de la tabla periódica. Imagínense qué estamos metiendo al cuerpo. Tecnesio, magnesio, todo ese montón de cosas. En tu cuerpo, imagínate cómo no reacciona tu cuerpo ante eso. Por supuestamente hacerlos y ganarles en ventaja a la otra casa comercial y poder promocionar que son de por vida. ¿Qué he experimentado yo? Los guantes quedan llenos de silicona. ¿Quién recibe esa silicona que poco a poco se van volviendo porosas y va saliendo? La cápsula mamaria. Esa cápsula mamaria es una envoltura que el organismo creó y está lleno de vasitos sanguíneos por todas partes para que pueda ser viva, para que tenga vida. Entonces esa silicona que se recibe en la cápsula empieza a migrar por esos vasos sanguíneos a la circulación y es cuando viene la enfermedad. ¿Ok? Entonces, de hecho, por eso siempre hay que retirar la cápsula mamaria completamente, porque si se deja allí la cápsula, no se alivian de la enfermedad. ¿Listo? Eso también lo he aprendido en 400 mujeres que explantaron. Entonces, ese es el hecho. Hay que reparar desde el corazón. Entonces, entrar a la sala de cirugía es la voluntad, si quieres agradar a Dios. Pues si eso fue el día que Dios escogió para ti, va a pasar aquí, o porque te caíste y te fracturaste y tienes que entrar a la sala de cirugía. Entonces no pongas eso como excusa, porque eso hace parte de la reparación. Tercera cosa para reparar, pues obviamente el costo de la cirugía, pues los cuidados de la cirugía, pues el tener que desplazarte o ir no sé qué, o lo que sea, el esfuerzo que tengas que hacer por operarte, ¿sí? Todo eso lo ofreces en reparación. Y si de corazón me ofreces todo eso al Señor en reparación, el Señor te recibe todo eso y ese pecado ya queda saldadito ante los ojos de Dios. No me pregunten por qué el Señor lo ha puesto en mi corazón con todos esos pacientes y sus testimonios. ¿Ok? Son cosas que no se pueden explicar, pero el Señor las pone en el corazón. Entonces esas 4 cosas ocurren en esta cirugía. ¿Ok? Bueno, no sé si... Entonces, como les decía, al día de hoy llevo 17 años de matrimonio por gracia de Dios. Tengo una esposa hermosa que es un angelito, ya tengo una niña de 15 años, un hijo de 9 años. Algo que les quiero adicionar aquí es, mi esposa cuando estaba en embarazo y pasó esto, ella pensó en abortar a la niña, tenía 6 meses de embarazo, por gracia de Dios. Mi niña hoy en día tiene 14 años y ella hoy en día da testimonio en retiros de matrimonio sobre el aborto, sobre no abortar. Y ella se pone como ejemplo. Ustedes se imaginan si yo hubiera sido abortada, no estuviera aquí diciéndoles esto. Miren qué belleza lo que hace el Señor. Cuando nosotros somos capaces de cortar con el pecado que traemos de nuestras generaciones, por eso les decía ahora, yo sé que mi hijo, por gracia de Dios y por mis oraciones y porque ya conoce la miseria humana, no va a cometer el mismo error que yo cometí. Otra cosa que les quería decir, ¿tenemos tiempo? Sí, sí, doctor. Pero otra cosa que quería hablar es la castidad. La castidad no es solo no tener relaciones. En la encíclica Humanae Vitae, el Papa Pablo VI, que está en la encíclica Gaudium et Spes, habla muy claramente sobre cómo es la castidad. Y hay 4 tipos de castidad. La primera, la castidad de actos sexuales puros y dignos en el matrimonio. O sea, tener relaciones en el matrimonio, pero que esas relaciones sean actos sexuales unitivos y procreativos como nos los dio Dios. ¿Será que la sexualidad de tu matrimonio y el tuyo es como Dios te la regaló? La sexualidad que agrada al demonio. Con sexo oral, con sexo anal, con juguetes, con pornografía, con masturbación, con todo ese montón de cosas. ¿Y tú crees que ese sexo está agradando a los ojos de Dios? Y te preguntas por qué tu matrimonio es así, o por qué tu esposo es lujurioso, o por qué tu esposa es lujuriosa.
Entonces llevemos esto al corazón, porque es que Dios nos está reclamando hoy en día en este mundo impuro, nos está reclamando pureza y nos está reclamando reparación. Entonces la reparación consiste en eso, evaluar cómo está siendo la vida sexual de mi matrimonio, si estoy planificando, si estoy utilizando preservativos, nada de eso es agradable a los ojos de Dios, si estoy utilizando juguetes sexuales, todo ese montón de cosas que les dije. Evalúate cómo está tu pareja, tu vida sexual ante los ojos de Dios, porque Él nos pide castidad. Hay días para tener los actos sexuales, hay días para no tener los actos sexuales, hay métodos regados por todas partes donde se pueden practicar. Y si pues los hicimos y vino un embarazo, así era la voluntad de Dios. Miren, por ejemplo, en esto de la anticoncepción, si estás planificando, esto no es agradable a los ojos de Dios. Ningún método anticonceptivo, todos son abortivos. Los estudié, todos. Permiten que haya fecundación, concepción, que se une el óvulo con el espermatozoide, todos, absolutamente. ¿Qué no permiten los métodos anticonceptivos? Que el ovulito fecundado se pegue a las trompas y viaje al útero. Eso no lo permiten. Ahí es donde se mata a un bebé que ya está fecundado. Entonces todos los métodos anticonceptivos son abortivos. Y tu mujer que tienes el Mirena o que planificas, de vez en cuando ves en el baño un coajulito. ¿Sabes qué es eso? Un aborto. Un aborto. Ilumina esa conciencia de que esto dentro de tu corazón, porque es eso. Cuando yo era médico y fui, yo de médico fui a la consagración, estaba el día de la anticoncepción. Yo en ese momento estaba apenas empezando en la fe y mi esposa ya lo tenía planificando con el Mirena. Y yo decía, eso no es malo porque no hay, yo pensaba y me habían vendido la idea médicamente de que no hay aborto. Pero además de esto, miren, yo llego allá a la consagración y en el libro que uno prepara la consagración, yo llegaba con mis argumentos, es que eso no es abortivo, eso no pasa nada. ¿Acaso te crees tu Dios para decir cuándo dar la vida o cuándo no darla? Esto vuelve y entra a mi corazón como espada de filo, o sea, se iluminó mi conciencia y yo dije, realmente yo me estoy creyendo Dios, porque yo digo cuándo tenerlo, cuándo no, yo lo planifico, es para diciembre, para nada, nos quitamos el dispositivo ya, entonces si queremos nosotros lo tenemos, si no lo queremos no, o sea, yo soy Dios. Entonces es eso. Entonces viene la castidad de actos puros y dignos en el matrimonio, porque es que cualquier relación fuera del matrimonio es pecado, es fornicación. Y lo mismo tu mujer, que tuviste un matrimonio y te separaste, si estás con otra pareja, estás en adulterio ante los ojos de Dios. Si no tienes una nulidad de tu matrimonio, estás en adulterio ante los ojos de Dios. Punto, no hay justificación. Deja que tu conciencia se ilumine y sigue el camino de Dios. Puedes vivir si quieres con una pareja, pero vive en castidad. Como te digo, hay más amor, hay más relación amorosa, hay más entendimiento que teniendo vida sexual. Lo digo por mí. Ok, no les estoy diciendo que ustedes vayan y sean cánticos como yo, no. Eso es una gracia de Dios. Pero ojo, también el que quiera, las gracias se le piden a Dios. Y Dios las concede. Yo empecé a pedirle en el corazón, Señor, quítame esto, que yo no quiero más carne. El Señor me trajo la respuesta. Y pasa mucho, hay muchas mujeres que están sometidas a sus esposos, especialmente los católicos. Porque su esposo se basa en la palabra de Dios para decirle, es que la palabra de Dios dice que el hombre tiene que obedecer a la mujer, y si yo tengo ganas hoy de sexo, me tienes que dar sexo. No, eso es cierto, ¿no? La mujer debe someterse a su esposo, lo dice la palabra de Dios, y su esposo debe someterse a su esposa. ¿Pero en qué? En el caminar juntos hacia Dios. En eso es el sometimiento que habla la palabra de Dios. No es la interpretación de que yo llego a la casa como hombre macho alfa y quiero sexo hoy y me lo tienes que dar porque si no me va a buscar otra. Eso es manipulación. Tú, mujer, no puedes permitir que eso ocurra. Tienes que escuchar la voz de Dios, porque eso no es agradable a los ojos de Dios. Entonces en eso, todo eso consta, actos puros y dignos a los ojos de Dios. Segunda castidad, castidad de continencia periódica. Lo que les decía ahora, eso significa los métodos de cuándo podemos tener relaciones, cuándo no. Hay uno que es el método Billings, que es el más conocido, donde te orientan por el moco cervical, la temperatura y muchos aparaticos para medirla. Hay indicaciones cómo hacerlo, incluso lo dan gratis.
cuándo se pueden tener relaciones, cuándo no. Eso es lo que nos diferencia de los animalitos. Ustedes ven un gallito y todo el día está montado en la gallinita, todos los días. Nosotros todos somos animales. Cuando yo quiera, a la hora que quiera y como sea y por donde sea. No somos animales, somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios para alabarle y darle gloria. Y Él nos creó una sexualidad como Él no la creó. Entonces no nos creamos tampoco dioses en decir cuándo sí y cuándo no. Él lo creó así. ¿Ok? Entonces es la continencia periódica, o la castidad con continencia periódica. Tercera forma de castidad, castidad con continencia perpetua. Es la que apliqué yo con mi esposa, que ya les expliqué. ¿Sí? Muchos matrimonios santos lo hicieron. ¿Por qué no ser santos si ese es el ideal que tenemos, ser santos? Si con eso yo puedo reparar al Señor, si con eso yo puedo cortar mi mi pecado de raíz, entonces gloria a Dios, lo hago con todo el amor de mi corazón, porque no quiero ofender más a Dios, porque yo quiero la vida eterna, yo quiero la salvación y quiero ser santo, porque para eso me creó Dios a mí y a ti. Y viene la cuarta, que es la castidad de celibato, que es la castidad de los sacerdotes o de los consagrados, que ya se entregan obviamente por el amor a Dios, pero sin tener una pareja. ¿Listo? Entonces miren qué es la diferencia entre castidad, que no somos muy ignorantes en la fe, por eso nos tenemos que formar en la fe. Eso lo aprendí, muchas de esas cosas las aprendí en la consagración a Jesús por María, y de ahí estudiando la palabra de Dios, el catecismo de la Iglesia Católica. Les recomiendo todo lo que quieran saber de la fe. No escuchen por allá al pastor de allá, no escuchen al de allá. Nosotros no seguimos a hombres, seguimos a Dios, y Dios está identificado en la Iglesia Católica. Y todo lo que quieras saber, si está bien o está mal, está en el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, allí puedes refugiarte y encontrar lo que tú quieras sobre tus dudas de la fe, sobre qué quieres conocer de la fe que no conoces. Allí está, simple, para que tú lo tengas a tu disposición. Bueno, no sé si tienes alguna pregunta más o algo, que no, aquí nos quedamos todo el día. No, su testimonio es tan poderoso porque vemos la misericordia de Dios actuando al máximo, doctor. O sea, cuando uno de verdad le dice sí al Señor, le ofrece su vida enteramente, tiene ese profundo arrepentimiento de sus pecados y ese deseo de enmendar la vida pasada, Dios como decía usted, Dios se derrama en abundancia, Dios no te va a dejar solo en ese proceso, Dios te va a dar herramientas, te va a iluminar, te va a guiar, te va a llevar de la mano, y me encanta porque Dios es un Dios que le gusta ir caminando de a poco, por proceso, porque Él conoce muy bien a los hombres y sabe que si de un día para otro nos da todas las gracias que necesitamos, la fortaleza, la valentía, todo, a nosotros se nos olvida, en un momentico le damos la espalda otra vez. Así es. Entonces, sí, diga. Sí, de hecho es lo que tú decías ahí, y ahí es donde entendemos plenamente que donde sobreabunda el pecado, sobreabundará la gracia, solamente por decirle que sí. Ese es el principal ejemplo que tenemos de la Virgen María, decir sí. Y todo en la vida es un sí, más que un proceso. Las cosas en la vida, en la parte espiritual, no son procesos, porque muchas veces dilatamos, por ejemplo, el perdón como procesos. Y ahí voy. No, el perdón, hablando de la parte de mi esposa, y aprovecho esto que es muy lindo, el perdón no es un proceso. El perdón es una decisión del corazón. Porque si no, no eres capaz de hacerlo y todos los días te justificas y encuentras argumentos para no perdonar. Si tú dices sí, es sí. Tú dices no, es no. Y si te dices sí, voy a reparar, voy a trabajar, voy a hacer todo por ese sí. La otra persona lo valoró, muy bien. La otra persona no lo valoró. Ante los ojos de Dios yo hice mi parte. De hecho, por eso lo dice el Señor, no te acerques a dejar tu ofrenda si no has perdonado a tu hermano. El Señor quiere que tú estés en un proceso de mucho tiempo sin ir a la Eucaristía. No, por supuesto que no. Es una decisión de tomarla hoy en día. Y yo invito a todo el que está escuchando esto hoy en día, si tienes un dolor, especialmente esposa con tu esposo, si te fue infiel, si hizo algo y tienes un dolor, un odio, un rencor con tu papá, con el que sea, por cualquier herida que hayan causado en ti en la infancia, perdona hoy. Vete para el Santísimo y de corazón y llorando y con lágrimas, lo que sea, Señor, te lo entrego y lo perdono con todo mi corazón. No quiero más tomarme yo este veneno, porque es que el odio es un veneno que uno mismo se toma. Y Dios quiere que tú perdones y perdonas hoy mismo. Entonces no lo dejes como un proceso. Obviamente vamos caminando y somos bebés todo el tiempo en la vida espiritual y vamos caminando a pasitos y a pasitos.
Eso es diferente. Pero la decisión es de decirle sí al Señor en todo, en las renuncias de todo. Dios sabe cuál es tu debilidad, Dios sabe cuál es tu vicio, Dios sabe cuál es tu problema, Dios sabe cuál es tu falta de lo que sea. Pídele al Señor que hoy te dé la gracia de decirle que sí y poder dejar todas esas ataduras y esas esclavitudes del pasado. Amén. Qué lindo testimonio. Fue una respuesta usted a mis oraciones. Desde que yo me explanté las prótesis siempre decía, Señor, quisiera hablar con un cirujano que te pertenezca, que sea congruente con su vida, porque todos se van siempre, la mayoría que conozco por los laditos, bueno, no está tan mal, es solo para las mujeres que quieran explantarse. Yo decía, necesito un testimonio de un doctor que se dedique a eso, pero que sobre todo lo haga entendiendo la creación de Dios, entendiendo todo lo que sucede en el cuerpo de una mujer cuando se abre a estos procesos físicos, a estas vanidades del mundo. Y bueno, usted llegó en el momento en que Dios lo tenía dispuesto, doctor Juan, así que yo le agradezco infinitamente su valentía, su amor a Dios, su entrega, su renuncia. Dios lo ha usado a usted, quiero conocer también a su esposa como un testimonio activo de Él en el mundo y de que sí se puede llevar una vida congruente con nuestra fe. Natasha, no me puedo ir sin otra cosita, es que me va a tener que parar. Mira esto tan hermoso también que he experimentado. Ya tengo 4 matrimonios que llevaban 7, 8, 6, no sé cuántos años sin poder tener hijos. Y se han explantado. Y entre los 1 y 4 meses posterior a la implantación han quedado en embarazo. Mira esto hasta dónde llega, tanto espiritual como físicamente, el daño de los implantes mamarios. Porque eso también está siendo un testimonio. 4 en 400. Y básicamente han llegado con esa inquietud. Doctor, venimos del ginecólogo, nos hemos hecho in vitro, nos hemos hecho de todo y no podemos quedar en embarazo. ¿Será que de pronto esos implantes? Y yo les he dicho, es que no tiene nada de raro. O sea, si hay una inflamación en el útero, ¿cómo se va a pegar cómo se va a ver una implantación? Si el útero de pronto está inflamado. Si la inflamación tuya es toda en el útero, hay una endometritis. Si hay una endometritis, no se pega un embarazo. Es así de sencillo, cualquier cosa. Pero miren lo espiritual de eso tan hermoso. Hace poquito y me digo, esta semana tengo una paciente, imaginen qué hermosura es este testimonio. Me tomo la libertad de decirlo, pues obviamente no estoy diciendo el nombre, pero su mamá la llevó de creo que 14 años a que pusieron unos implantes mamarios. Ella se metió en el camino de la prostitución. Un hombre la conoció allí y la sacó de allí. Entraron en el camino de la conversión. La explanté, llevaban 7 años sin poder tener un bebé. La explanté y al mes exacto, que fue esta semana, me llegó a la revisión a los 3 meses, me llegó a la revisión con una ecografía de 2 meses de embarazo. ¡Qué lindo! Miren esto espiritual, hasta que ese cuerpo no estuviera limpio, la gracia de Dios no podía entrar allí. Miren esto tan hermoso espiritual. Me llega a los 3 meses con una ecografía en la mano y me dice, doctor, mire esto. Es impresionante, o sea, no tenemos la luz para ver espiritualmente todo lo que sucede. De hecho, la palabra de Dios dice, nuestra batalla no es contra hombres de seres de carne y hueso, sino contra seres espirituales. Así es, así es. Dios los siga bendiciendo enormemente. Gracias por su tiempo. ¿Dónde lo pueden contactar las personas? Yo sé que son muchas mujeres con tantas dudas, tantos cuestionamientos. ¿Cómo lo pueden contactar, doctor? Bueno, a ver, esto es muy maluco para mí. Yo no tengo redes sociales, no tengo Instagram, no tengo Facebook. De pronto abrí por allá un Instagram como empresarial solo para poner un video que hice sobre los implantes mamarios, pero no. Y obviamente yo sé que la tecnología no es mala y no la voy aquí a demonizar ni nada de eso, sino que no he sido amigo de eso. Pero sí entiendo que hay muchas mujeres que están necesitadas y que van donde muchos cirujanos y les dicen que no, porque no saben o no entienden de este tema espiritual, obviamente. Entonces, lo que puedo darte de pronto el teléfono de mi secretaria, si quieres tú lo pones en pantalla. Sí. Ya se comunican con ella por WhatsApp, ella sí tiene WhatsApp, yo no tengo, entonces te doy enseguida el teléfono, ella se llama Olga, el número de ella es 316, si quieres anótalo por ahí para que tú después lo subas. Sí.
316-295-3319, con el más 57 adelante, perdón. Más Perfecto. 57. 316-295-3319. Sí, con el más 57 adelante. Yo Perfecto. estoy en la ciudad de Medellín, en Colombia, en la clínica Bioforma, B grande, Bioforma. ¿Sí? Perfecto. ¿Por qué digo que muy maluco? Porque obviamente yo no soy de hacer publicidad ni estas cosas y esto lo hago, como les dije, para la gloria de Dios. Si alguno de ustedes pues, quiere que tiene la necesidad, entonces se comunica con mi secretaria. Yo le puedo hacer la consulta telefónicamente, organizarle todo para que ya venga a cirugía. Básicamente con 8 días de estar aquí es suficiente. Y lo que les digo es, lo principal es la liberación que hay, o sea, lo espiritual es lo principal de esto. Obviamente la sanación física también, pero lo espiritual es lo más importante. Así Para es. gracia de Dios. Soy Todo para la testigo gloria de de eso. Dios. Todo para la gloria de Dios. Dios lo bendiga y muchos saludos a su esposa. Claro que sí. Dios los bendiga a ustedes también. Un abrazo muy grande. Hola, para más contenido como este, los invito a que se suscriban a mi canal, hagan clic en la campanita, pero además es muy importante que dejen sus comentarios, sus opiniones, hagan preguntas, cualquier reflexión que tengan, compártala y coméntenla ahí abajito en los comentarios y compartan el contenido que les ha llegado al corazón con sus familiares, sus amistades y sus seres más queridos. Muchas gracias por hacer parte de esta comunidad.